A través del Facebook de la Cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana y a nombre de la misma, adscrita a la Dirección de Literatura de la UNAM, pues les doy la bienvenida presencial y virtual y también a quienes van a ver esta sesión después. Yo soy Julia Santibáñez, escritora y coordinadora de la Cátedra Fuentes y pues me da mucho gusto estar en esta cuarta sesión donde hemos ido explorando distintas facetas, distintas perspectivas, aristas, ángulos de lo que puede implicar umbrales, fronteras, escribir y leer desde los márgenes. Es un planteamiento de origen arriesgado, lo platicamos en la primera sesión, porque ¿quién establece qué es un margen? ¿Quién establece dónde está el margen? Yo puedo decir que es un margen y tú entender otra cosa, pero justo queríamos explorar eso, esa problemática que se está reflejando en la literatura hoy. Así que muchas gracias por continuar en la resistencia de este seminario. Ya nos quedan después de estas 2 sesiones y terminamos. Muchas gracias a Gaby Damián Mirabete, como siempre, por su moderación, por su inteligencia, por su entusiasmo, por su coordinación de cada una de estas sesiones. Ella misma escritora, como lo he dicho en cada sesión. Bueno, una se me pasó presentarte, perdón, pero por eso ahora empiezo contigo. Y bueno, esta vez tenemos a través de Gaby a 2 invitados que nos tienen muy entusiasmados de estar aquí. Y voy a presentarlos, aunque estoy segura que los conocen porque además los hemos leído. Andrea Chapelle es autora de 4 novelas juveniles de fantasía, un libro de ensayos y 2 libros de cuentos. Estudió química en la UNAM, escritura creativa en español en la Universidad de Iowa y una maestría en estudios de Japón en el Colegio de México. Eso es motivo de otra sesión. Me gustaría platicar de eso. Ha sido becaria del FONCA y del Ayuntamiento de Madrid en la historiquísima residencia de estudiantes durante 2 años. Ha recibido el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen de Cuento, el Premio Nacional de Literatura Juan José Arreola y el Nacional de Ensayo Joven José Luis Martínez. En 2021 fue seleccionada como parte de los 22 novelistas jóvenes en español de la revista Granta. Andrea, muchas gracias por estar aquí y por compartirnos lo que vamos a estar platicando sobre estos ansiles perfiladores y otras máquinas inquietantes. Edmundo Paz Soldán lo traemos desde la Universidad de Cornell en Estados Unidos, así que muchas gracias, Edmundo, por no solo por estar, sino por acceder a aventarte pues el viaje con todo lo que significa horas de espera, pasar 25 filtros, en fin, muchas gracias por venir, Edmundo. Enseña literatura latinoamericana efectivamente en la Universidad de Cornell, es autor de 13 novelas, entre ellas Los vivos y los muertos, Norte y la más reciente La mirada de las plantas, que es la que leímos para esta sesión, así como 6 colecciones de cuentos. Y yo aquí en la semblanza que me pasó Carlita, gracias Carlita como siempre por hacer que esto sea posible, no menciona lo primero que yo leí tuyo, Desapariciones, y varios cuentos de ahí me dejaron como muy tocada y de ahí he regresado una y otra vez a tu literatura. Ha coeditado los libros Se habla español y Bolaños salvajes. Sus obras han sido traducidas a 12 idiomas y ha recibido diversos premios, entre ellos el Juan Rulfo de Cuentos y el Nacional de Novela de Bolivia. En 2006 recibió una beca Guggenheim. Bueno, pues sin más preámbulo, hoy vamos con el tema Ambiguas utopías desde nuestros territorios a partir de los libros de cada uno de ellos, en general de su obra, pero en particular de Ansiles perfiladores y otras máquinas de ingenio y La mirada de las plantas. Gaby, todo tuyo el micrófono. Acuérdense que más o menos en 40-45 minutos vamos a hacer una pequeña pausa en la conversación. Vayan apuntando sus preguntas para que entonces las puedan plantear. Les pedimos que sean lo más acotadas posible para escucharlos y luego retomamos la conversación y al final hay otra sesión de preguntas y respuestas. ¿Va? Pues gracias y adelante. Muchas gracias, Julia, como siempre. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Gracias por su constancia, por su entusiasmo. Sí, ahorita que Julia dijo, ya nada más después de esta nos quedan otras 2 sesiones, dije, no puede ser, qué rápido. Pero bueno, creo que hemos tenido un buen recorrido. Espero que ustedes también lo sientan así y espero que Edmundo y Andrea estén contentos en esta sesión que nos ilusiona mucho porque dentro de este pensar los umbrales y las fronteras está un género olvidado o una forma de escritura un tanto olvidada, pero que de alguna manera
la palabra que le da nombre está resurgiendo con mucha fuerza en muchos espacios distintos y esa palabra originalmente, digamos que se relaciona con los géneros que escriben nuestras personas invitadas de hoy. Y es un género que está en los márgenes y que es la ciencia ficción, o que al menos ahí se ha insertado y que es la palabra utopía. La utopía, un género que nació híbrido en la frontera entre el ensayo político y la ficción que hoy llamamos especulativa, se ha producido en menor grado desde que la humanidad cruzó el umbral de la segunda mitad del siglo XX. Es hasta ahora, ya instalado en el siglo XXI, ya bien instalado el siglo XXI, que están surgiendo de nuevo narrativas preocupadas por hacer una especie de plano, un manual de instrucciones para crear realidades distintas a las que experimentamos actualmente. Sin embargo, esta especie de laboratorio literario no comparte muchas de las características comunes a las utopías tradicionalmente conocidas que florecieron durante los siglos XVIII y XIX. Podríamos decir de alguna manera que son utopías desencantadas, o bien, como reza el subtítulo de Los Desposeídos, una de las novelas más interesantes de Ursula K. Le Guin, son utopías ambiguas, en las que ya es imposible ignorar que cualquier programa humano, incluso aquel empeñado en defender los más altos ideales, corre el riesgo de conducirnos a alguna especie de extremismo, de totalitarismo. Actualmente en Latinoamérica se están escribiendo historias que bien podrían dialogar con esa idea, la de las ambiguas utopías, más que enfatizar la alienación y desesperanza de las distopías escritas desde nuestros territorios en épocas anteriores. Estas obras procuran enfatizar los caminos alternativos que existen dentro de esos escenarios para explorar otras salidas, como diría Rosario Castellanos, otras maneras de ser humanos y libres, otras maneras de ser. Esto es palpable en las obras de quienes nos acompañan en esta sesión, Andrea Chapela, mexicana, y Edmundo Pasoldán, boliviano. Y bueno, pues la proliferación de la ciencia ficción escrita en Latinoamérica, digo proliferación con una sonrisa porque me parece muy maravilloso que eso esté ocurriendo, sobre todo después de que se le negara tanto la existencia a la ciencia ficción latinoamericana. Pues está ofreciendo una fértil representación de nuestro presente, a la vez que parecieran o pareciera ofrecer atisbos de otros futuros posibles. ¿Cuáles son los que han llamado más su atención, lectora? Esta es una pregunta introductoria y como en calidad de los magníficos lectores que sé que son, ¿cuáles han llamado su atención? ¿Están de acuerdo también con esta percepción de las ambiguas utopías? Para empezar, si quieren comentar algo al respecto. Y eso, ¿cuáles de las que más les ha gustado leer nos podrían compartir para empezar a calentar motores? Hola, hola. Ahí está. Bueno, primero, muchas gracias a Gaby y al seminario por la invitación a hablar, sí, de utopías y también de ciencia ficción. Tengo algunas obras de respuesta, pero también tengo como un pensamiento, ¿no? Porque pensaba, bueno, ¿cuáles de estos futuros han llamado mi atención? Pocos futuros en la literatura llaman mi atención en la manera en la que me gustaría vivir en ellos. Creo que eso para comenzar, ¿no? La literatura, que a lo mejor es un buen punto para comenzar, ¿no? Porque a veces creíamos que si estamos hablando de utopías es porque nos gustaría vivir en esas utopías, o que son estos lugares idílicos, y que en realidad lo que se escribe ahora en estas utopías ambiguas tampoco son lugares en los que uno querría necesariamente vivir. El primer libro que creo que Edmundo también ha leído, según sé, que no es una utopía, pero es un género que está ahí cerca, que es la ucronía, y que tiene una manera de hacer lo mismo que la utopía, que es presentar otra versión del pasado que da, por ende, una versión del presente y del futuro muy distinta. Es un libro que se llama El Foso de Mabuya, que le he hablado un montón a Gaby, publicada por Ediciones Vestigio en Colombia, que ahora mismo no se encuentra aquí, pero se encontrará pronto, creo, cuando venga Rodrigo Bastidas el próximo mes. Él traerá libros. Y es una novela que leí este verano y
abrió la cabeza. Está contada a través de como de documentos, que algunos están basados en documentos reales y otros son creados, y comienza con un extracto de un diario de Colón que está tratando de cruzar el Atlántico, pero el Atlántico está lleno de leviatanes, y entonces en realidad hay que cruzarlo en globo, y a partir de ahí el mundo es distinto. Y quiénes son, digamos, al cambiar el siglo XX, hacia el siglo XX, quiénes son los estados que dominan el Caribe, y cómo se ve la tecnología es muy distinto al mundo que estamos acostumbrados, ¿no? Y a mí fue una manera de, hola, sí, fue una manera de pensar, porque creo que la ucronía, la utopía y la distopía son todas hermanas de la misma familia. Entonces ese fue un libro que a mí que leí hace poco y que me cimbró mucho y que sigo pensando, y que últimamente cada vez que alguien me dice que recomiende libros de ciencia ficción, hablo de ese libro. ¿Lo puedes repetir el título? El foso de Mabuya, de Eric Mota. Mabuya. Mabuya, sí, Mabuya. Gracias. Si no me equivoco. Eric Mota, que es un escritor cubano, ¿no? Sí. Y otro libro que dentro del tipo de ciencia ficción, de la idea de un mundo utópico pero raro, que para mí fue muy interesante y que tiene que ver con que haya estudiado literatura japonesa, se llama El emisario de Yoko Tawada, que es un libro que de cierta forma presenta un futuro increíble, donde la gente mayor está sana y puede hacerlo todo, y como que el mundo funciona bien, no parece haber grandes violencias ni cosas terribles. La única cosa terrible es que la misma enfermedad o condición que ha hecho que los ancianos continúen viviendo por siempre y estén fuertes, ha creado como una eficiencia en los niños que se mueren muy jóvenes, ¿no? Entonces es un mundo que se está muriendo, en el que los abuelos cuidan de los niños, sabiendo que, pues que, no, que son los únicos que van a quedar al final, ¿no? Y me pareció también en esta cosa ambigua de qué es la utopía, ¿no? Y qué podemos pensar, qué es todas estas utopías que por un lado son muy atrayentes y por otro siempre tienen un precio, ¿no? Cambias algo de lo terrible de nuestra realidad para luego otra cosa, ¿no? Terrible puede suceder ahí. Esos son dos que en los últimos años a mí me han interesado mucho por razones muy diferentes. Hola, ahora sí. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a Julia, Carla también y Gabriela. Un placer estar aquí con dos escritoras que admiro mucho y estar aquí con todos ustedes. No voy a repetir Eric Mota, como dijo Andrea, sí es un escritor que leí y me encantó. Leí esta novela, El Pozo de Mabuya, y me encantó ese viaje a la llegada de los españoles a América, pero un viaje en el que esta ucronía en la que había leviatanes en los mares y había cartas apócrifas, y me impresionó el trabajo de archivo que había ahí en ese libro. Otros textos que me han gustado mucho recientemente, y creo que vale la pena la acotación de, no estamos hablando de la utopía en el sentido tradicional del término. Por suerte se puede ser flexible porque, bueno, como si, la definición de utopía es no hay tal lugar, y por lo tanto hay un ensayo del escritor colombiano Juan Cárdenas en este libro de Verónica Gerber, este libro de ensayos que publicó ella, que se llama En una orilla brumosa, varios escritores y artistas que están reflexionando sobre el futuro. Y ahí Juan Cárdenas dice como que el desafío es ver cómo en medio de los escombros de este mundo, o de los desafíos del cambio climático y todo lo que está ocurriendo hoy, cómo poder construir una sociedad, cómo poder construir un mundo habitable, que esa sería nuestra forma de la utopía un poco más modesta que la de la reconstrucción total de una sociedad. Ahí pienso en una novela que he leído recientemente de un escritor uruguayo, Ramiro Sanchís, que ahora la publica en noviembre, va a salir ya ha salido en
en Uruguay, pero ahora sale con Random, me imagino que será distribuida acá en el mapa de las lenguas en noviembre. Se llama Un pianista de provincias. Ramiro Sanchís tiene una obra muy amplia, pero esta es bastante interesante porque es la historia, casi como que en el título parecería que casi como una especie de novela costumbrista de un, como dice el título, un pianista de provincias que está ahí haciendo su gira con su empresario, el que le arregla los shows, yendo por las diversas provincias en un valle, ¿no? Yendo a ver, mañana te toca hacer un show en este lugar, pero son así pequeños lugares, no es un gran pianista, no es Glenn Gould, digamos, no es un pianista eh, más menor. Pero lo interesante es que, y ahí viene el dato, el añadido que cambia todo y lo convierte pues, en una novela de ciencia ficción, en una novela, en una ficción o weird fiction o ficción extraña, es que es un mundo que está invadido por los microplásticos, ¿no? Por los bioplásticos, como que el plástico ya se ha convertido casi como una sustancia viva, en una sustancia orgánica. Entonces dices, no puedes ir por el periférico, porque el periférico, por el medio del periférico está el microplástico, entonces la gente tiene que buscar otros lugares para poder llegar. No sé cómo se imagina, me imagino con la Ciudad de México invadida por microplásticos, que cambia todo el itinerario, todo el mapa de la ciudad, de la configuración de cómo podemos desplazarnos de un lugar a otro. Un pequeño gran obstáculo, que por un lado es un comentario sobre nuestra situación del desastre ecológico que estamos viviendo, pero a la vez sobre la forma en que todavía la gente tiene que continuar viviendo en medio de ese desastre. Entonces el pianista y su empresario están buscando cómo llegar de una provincia a otra, porque todo está atacado en las carreteras, las calles, están atacadas de microplástico y de pronto comienza incluso a ocurrir otra cosa más aún extraña, que es que el microplástico está invadiendo el organismo humano, ¿no? No continúo porque no les voy a arruinar la novela, pero de eso va, de microplásticos, de bioplásticos. Bioplástico tiene un nombre especial que ahorita no, la madeja, algo, la maraña, es lo que se llama en la novela, en esta novela que se llama Un pianista de provincias. Bueno, creo que he mencionado un par, estaba pensando aquí en mis, hace poco leí una, digamos, esta novela sí que todavía no ha circulado, es de un escritor puertorriqueño, Luis Otoniel Rosa. Es una novela que está ambientada en el futuro y esta sí es un poco más utópica, porque esa es la historia de es la creación de como de una especie de conciencia singular, ¿no? No tanto esta idea de la singularidad que de pronto llegan las máquinas y ya nos han abrumado y hemos pasado a un segundo plano, sino más bien una cosa mucho más esperanzadora, pero un momento en que los seres humanos pueden como conectarse a través de sus conciencias, como que haya un momento en que una especie de conciencia singular en la que todos comienzan a compartir una suerte de conciencia colectiva y claro, cómo hace eso incluso a cómo reconfigura la subjetividad humana, ¿no? Si es que ya tú no eres ya no puedes ni siquiera definir la idea de subjetividad a partir de un yo individual, sino que es un yo colectivo. Y ese es uno de los temas que más me interesa de esta discusión, que bueno, creo que puede ir saliendo después, por ahora lo dejo ahí. Está prendido, sí. Qué interesante. Muchas gracias. Como anotando todas las sugerencias que se oyen súper interesantes. A mí me gustaría destacar que, por ejemplo, Ramiro Sanchís es traductor de mucha filosofía contemporánea, posthumanista, y él mismo tiene un ensayo muy interesante, muy recomendable, que se llama David Bowie, posthumanismo sónico. Y aborda justo a la figura de este músico desde una perspectiva posthumanista. Entonces, ligándolo con nuestra sesión anterior, donde hablábamos de filosofía posthumanista a partir de Reza Negarestani y Ciclopedia, que fue una de las recomendaciones que hicimos, bueno, pues Ramiro Sanchís es uno de los expertos en este campo de la filosofía, porque es traductor de varias de estas personas que están pensando
en clave posthumanista. Bueno, la siguiente pregunta aborda, creo yo, una de las razones por las que la ciencia ficción es importante dentro del panorama de las letras universales, es importante históricamente, y es que ha sido la literatura que más se ha preocupado por abordar o por registrar lo que la tecnología nos ha hecho, ¿no? A los seres humanos y cómo vamos lidiando con los cambios que producen nuestras decisiones en torno a las herramientas tecnológicas que vamos desarrollando, ¿no? Entonces, pues de alguna manera, esto implica que la historia de la tecnología es, por ende, la historia de la ciencia ficción también, ¿no? Y esta historia de la tecnología está ligada a nociones de poder, comodidad, bienestar, salud. Y así dentro de esta literatura encontramos muchas fantasías de lujo tecnológico y promesas transhumanistas de vida y juventud casi eterna, como en uno de los cuentos de Andrea. Pero también conviven con ellas la explotación del territorio y una aparente venganza de la naturaleza, ¿no? Creo que esta tensión entre los beneficios que nos va aportando la tecnología, que en sí misma está extraída de la naturaleza, provoca pues esa relación que se traduce en obras literarias de esta naturaleza, ¿no? Entonces, a partir de esto, pensando en esta cuestión tecnológica, ¿cuáles son los deseos y los miedos más patentes que ustedes encuentran en estas narrativas contemporáneas dentro de Latinoamérica? ¿Cuáles les ha interesado incluir dentro de su propia obra? O sea, además de esto que ustedes detectan como un eje, ¿no? ¿A ustedes qué les ha interesado incluir? Hablando en estos términos como de la tecnología en cuestión histórica, ¿no? ¿Cómo les ha afectado a ustedes de manera que quieran ponerla ahí y que la hayan encontrado en otras obras? Bueno, por si acaso no es porque estén ellas aquí, porque igual las hubiera mencionado, pero creo que en los temas que tratan sus obras que me interesan mucho, hay dos que son como centrales. Por un lado está el impacto, en Andrea está el impacto de la tecnología en la vida cotidiana, la forma en que cambia no solamente la subjetividad de la moral, sino la subjetividad del ser humano, sino también definiciones acerca de la ley, de la moral, del delito y todo eso. En cuanto a Gabriela, me interesa así también cómo aparece en sus cuentos, sobre todo la cuestión de esa búsqueda también utópica de la fusión entre lo orgánico y lo inorgánico, ¿no? Que aparece como aquí en una especie de metáfora feliz de este encuentro, ¿no? La canción que está detrás de todas las cosas es esa búsqueda, pero que también puede ser un proyecto para descentrar lo humano. Entre otros temas, esta cuestión también del encuentro entre lo orgánico y lo inorgánico, también está el encuentro entre lo animal y lo no animal, ¿no? Lo vegetal y lo humano, que aparece en las obras de, por ejemplo, Maximiliano Barrientos en Miles de Ojos, ¿no? En Miles de Ojos, que parecería que tiene esta influencia de, por un lado, Cronenberg, pero por otro lado, Ballard, y también el anime japonés, de esta mezcla, de esa forma en que lo vegetal o lo maquínico se fusiona con el ser humano, que también está en este escritor colombiano en Barragán, ¿no? Me interesa, creo que en todos ellos, digamos, de los temas que a mí me han interesado, y menciono creo que hay una búsqueda constante por intentar, si pensamos que el gran problema de vivir en el antropoceno tiene que ver con la forma en que el ser humano ha estado en el centro de todas las cosas, en desmedro del resto. Creo que una de las cosas que más me interesan hoy es ver formas narrativas que intenten descentrar lo humano,
Y eso no es fácil, ¿no? Pero por eso me interesan estas narrativas en las que, por ejemplo, se están buscando humanos que se fusionan con lo no humano, o también se está ahí, digamos, en que lo central gira en torno a los animales o en torno a las plantas, o todo aquello que tenga que ver con lo que podría ser el desequilibrio en los ecosistemas. Entonces, sí, de esos temas, quizás los dos que más me interesan, por un lado, es el avance de la inteligencia artificial, que sería en el subtema del impacto de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana, ¿no? Y la otra cuestión sería, yo casi como autocrítica pienso que tenía un amigo que me decía, oye, en tus cuentos no hay ni siquiera mascotas, no hay ni gatos ni perros. Y yo decía que me decía como aburrido, decía, si voy a poner un perro, voy a tener que decir, oh, el perro aulló o el perro postezó, porque yo no les veía función, decía, eran simplemente parte del background de la historia. Y de pronto me he dado cuenta que de los últimos 10 cuentos inéditos que tengo, pero un libro que va a salir en 1 año y medio, 8 tienen que ver con animales, ¿no? Y que son el centro de la historia, ¿no? Y es como parte de mí misma, de mi deconstrucción, porque obviamente al leer a escritores de tu generación o a ver lo que estás haciendo, tú mismo tienes que cuestionarte qué es lo que has hecho, qué es lo que puedes hacer y cómo buscarías descentrar lo humano, ¿no? Entonces, sería para mí esa paradoja que por un lado explorar el avance de la máquina, pero por otro lado, en cuanto al desequilibrio de los ecosistemas, ver cómo narrar historias en las que el ser humano no sea el personaje central. Perdón que te contradiga, pero en el libro Desapariciones hay un cuento sobre 7 gatos grises que son mascotas. Bueno, siempre hay excepciones a la regla. Edmundo, ¿tú crees que vivir con gatos ha cambiado tu perspectiva de los animales? Es un tema muy importante para esta mesa, que estoy diciendo. Sí, claro, es muy importante, pues por supuesto. De hecho, yo hasta la pandemia yo no vivía nunca pensé, o sea, en la infancia vivía porque mis papás tenían gatos y perros, pero después cuando me fui a estudiar ya dejé de tener animales y pensé que eso iba a ser por siempre hasta que en la pandemia Liliana me dijo, tengamos un gato. Y yo dije, bueno, pues ahora... y ahora tenemos 3. Y claro, hay una fascinación por tratar de entender su complejidad y al final me doy cuenta que ocupan mucho espacio en mi cabeza, ¿no? Y obviamente eso también cuando escribo, pues están apareciendo un montón de gatos en mis historias. Sí, yo creo que es algo que pasa. Yo estoy muy fascinada, no tiene nada que ver, perdonen, por el asunto de la cantidad de gatos de la literatura. Y sostengo que tiene que ver con que los escritores tenemos muchos gatos. Pero te preguntaba, no solo porque creo que cuando nos conocimos físicamente Edmundo y yo, uno de los temas importantes de esa cena tenía que ver con que acaban de ponerle unos chips, bueno, unas cosas gigantescas a sus gatos para dejarlos pasear. Y entonces estábamos en Madrid y me podía enseñar dónde estaban sus gatos del otro lado del mundo. Uno estaba paseando por el cementerio, ¿no? Entonces era como la vida interna de los gatos, pero verlos en el mapa allá en Cornell y nosotros en Madrid, que tiene algo también de ciencia ficción, esa premisa, pero para mí también ha sido muy importante volver a vivir con una mascota. Siempre tuve, pero como que ahora soy mucho más consciente de esa criatura que existe conmigo, que no tiene mi mismo lenguaje. Y es raro cómo a veces en esta vida como la que tenemos en la Ciudad de México, tan apartada de los animales, podemos olvidar que existen, ¿no? Todos esos otros animalitos con sus propios, o sea, todos esos otros seres que tienen otra vida interior tan grande. Entonces a mí también me interesa esa idea, ¿no? Incluso que a lo mejor es una pregunta más adelante, ¿no? La imposibilidad de capturar algo que probablemente va más allá de cómo pensamos nosotros, ¿no? Y que también siempre ha sido un tema de la ciencia ficción con los aliens o con otras especies, ¿no? De tratar de capturar cómo puede ser algo que es probablemente tan ajeno a nosotros. Me interesa un montón. Todavía no sé hacerlo, entonces no puedo decir que esté en mi literatura, pero me interesa.
Y sobre los deseos y los miedos latinoamericanos, yo creo que tengo una lista muy larga de cosas que siento que suceden a nuestro alrededor, que me gustaría explorar y no sé cómo explorar. Y hay libros que me van dando claves. Entonces, por ejemplo, para mí el cambio climático, no necesariamente el fin de los ecosistemas, pero a lo mejor la manera, esta como fuerza vengativa de la naturaleza, ¿no? Esta proliferación de los cataclismos climáticos que ha habido en el presente, a mí no pienso mucho en eso y en cómo escribirlo y cómo narrarlo y qué hacer con eso. Y un libro latinoamericano que me dio el comienzo de una respuesta fue Mugre Rosa de Fernanda Trías, que yo considero que es ciencia ficción, que es un libro en el que hay pues una empresa carnicera, no sé, bota cosas al agua y entonces ahora hay como una enfermedad y que como que algo pasó, el ecosistema se desarmó por esta cosa de estar lanzando desechos y ahora llega esta como mugre rosa que está matando a la gente y la gente tiene que resguardarse y hay gente que no se muere y hay como muchas cosas ahí. Entonces ese libro me pareció muy fascinante porque habla de muchas cosas que a mí me interesaban y que no sabía exactamente cómo narrar. A mí, por otro lado, aunque en algunos de mis cuentos, algunos de los temas que ya mencioné en el mundo, sí tienen todos esta parte tecnológica, a lo mejor el tema que más me ha interesado, que está menos logrado en todos ellos, y uno de los cuentos que se enfoca en él se llama Un día de mercado, es de la brecha tecnológica, ¿no? Porque siempre que pienso en estos futuros ultra tecnológicos y lujosos, pienso mucho en la manera en la que la tecnología no llega a todo mundo de la misma manera y cómo si no se hace ese esfuerzo, entonces esa brecha va a ir creciendo, ¿no? Entonces, como problemas que ya existen en nuestra sociedad de clase, de alienación, de margen, podrían verse exacerbados, ¿no? Por una diferencia tecnológica que no, pues no hay manera ya de cubrir, ¿no? En ese cuento es una relación compleja que sucede en nuestra sociedad, que son dos niñas, una es la hija de la casa y la otra es la hija de la cocinera, y todo está contado en el punto de vista de la niña la niña de la casa, digamos, que la tecnología, o sea, ella ha tomado, es como ultra inteligente y ha sido modificada genéticamente para ser como un súper ser humano. Y por otro lado, la gente del servicio, para poder acceder al Internet y al mundo, tiene que estar conectada a la casa, ¿no? Y eso hace que la gente de la casa les pueda dar órdenes que ellos tienen que obedecer, ¿no? Y entonces presenta un mundo que yo siempre sentí que era de todos los futuros que presentaba el más terrible, pero creo que no lo logré lo suficientemente bien. O sea, es un mundo en el que pienso mucho, porque siento que exagerándolo es uno de los futuros más terribles, ¿no? En el que la diferencia, que hemos creado dos castas, que ya en donde hemos hasta en nuestro cuerpo, ¿no? Hecho esa diferencia. Y, y eso me lleva a lo mejor a una de las cosas que también, no sé si desde Latinoamérica, supongo que sí, que creo que puede ser un tema interesante, que es esta idea y esta como vanaglorización del progreso, que creo que es mucho de lo que también, ¿no? De que siempre hay que ir hacia adelante y que ese hacia adelante quiere decir el consumir todos los recursos, el hacer, ¿no? Como ciudades más grandes y tecnología más impresionante, y eso siempre es como sí, como con costos muy altos en otros lugares, ¿no? Entonces, no sé si he tratado todo en mi literatura, pero son algunas de las cosas que me interesa y me interesa pensarlas, ¿no? Es como si realmente, volviendo a la utopía, ¿no? Si realmente el progreso, ¿no? Progreso desenfrenado y ultracelerado es lo que lleva a la utopía, o si es más bien tenemos que repensar, ¿no? ¿Cuál es ese camino a un mundo más idílico? No lo sé, pero esas son algunas de las cosas que pienso. Muchas gracias. Me encanta que estas dos personas son muy autocríticas y siempre están pensando, bueno, creo que no alcancé a llegar a este lugar o tuve que replantearme y
hice caso de este comentario, eso me encanta, porque además, pues creo que también me da la impresión de que es una herencia del género, justo, que constantemente se está respondiendo, ¿no? Hay una tendencia, ¿no? A este optimismo del progreso, y entonces digamos, el contrapunto es este cuestionamiento, ¿no? Y me gusta mucho que lo mencionen, porque creo que ustedes también tuvieron un momento de pensar críticamente la distopía, que es un poco el piloto automático de la ciencia ficción más visible, ¿no? Y me da la impresión también, ahorita ustedes me corregirán, que este término que estamos usando para propósitos de esta mesa, que son las ambiguas utopías, pues eso, son una especie de contrapunto, de contranarrativa a la fascinación cultural por la distopía. Y bueno, que este discurso, producto de, como la llamaría Mark Fisher, la depresión capitalista, ¿no? La imposibilidad de ver un camino distinto hacia el futuro, el regodeo en que esto ya se parece a las películas que vimos, se siente extraño, pero a lo mejor se siente bien confirmar esa visión de mundo. Todo esto, ¿no? Todo esto que insisto, es como un poco el piloto automático, e incluso la noción más convencional que se tiene respecto a la ciencia ficción, la de la distopía. La de la utopía es difícil que alguien nombre elementos utópicos, ¿no? Dentro de lo más visible de la ciencia ficción contemporánea, por ejemplo. A mí me parece que produce esa tensión interesante que lleva a la autocrítica, ¿no? ¿Cuál es su propio acercamiento a lo distópico y, digamos, cuál consideran ustedes que es su punto de quiebre, en el que de repente, aunque no podamos hablar de que estamos escribiendo estas utopías como tal, o eutopías incluso, ¿no? El buen lugar, ¿por qué ustedes no están escribiendo del todo distopías, ¿no? ¿Cuál fue su punto de quiebre para empezar a hacer otras cosas? Bueno, Ansibles tiene muchas distopías y hubo muchos escenarios que parecen terribles. Bueno, el que hablaba hace rato, y luego también tiene algunos cuentos en los que muchas cosas se han arreglado y entonces hay otros problemas internos, ¿no? Como ese, ya no se muere uno, ¿no? Y entonces la pregunta es, bueno, ¿qué pasa si uno se quiere morir de todas formas? Y a lo mejor mi punto de quiebre fue, o sea, yo no sé, yo sabía que quería escribir ciencia ficción y me pareció que la receta más fácil para comenzar a escribir ciencia ficción tenía que ver con escribir sobre tecnología, que eso me colocaba ya en ese terreno donde yo quería estar. Y una vez que sale Ansibles, a mí una de las grandes sorpresas que me trajo ese libro fue que claramente el cuento que la gente le gusta más, el que me habla casi todo el mundo cuando se habla de ese libro, se llama Como quien oye llover, que veo que hay gente que lo... Sí. Y para mí es raro porque yo siempre decía que si alguien antes de que se publicara el libro me hubiera preguntado, yo tenía muy claro cuáles eran como los hits, los singles del libro y cuáles eran los lado B. O sea, yo sabía cuáles me gustaban, pero no iban. Y para mí, como quien oye llover, era un lado B, que me hacía mucha gracia. Era un mundo que yo tenía muchísimas ganas de escribir, me parecía súper sugerente, pero también me parecía que a lo mejor era una historia como menor, que al final, en realidad, si decimos cuál es la trama de ese cuento, pues son dos chicas que tienen una cita en un mundo sumergido. Y no hay grandes tragedias ni nada, eso es como una pequeña historia. Y fue la reacción de la gente a ese cuento que comenzó a hacerme preguntarme qué tenía ese cuento, ¿no? Más qué era lo que yo no estaba pudiendo ver, que hubiera podido crear en ese cuento. Y ese cuento tiene una cosa que es, la Ciudad de México está sumergida, o sea, ya hubo un cataclismo climático impresionante que probablemente fue terrible y probablemente mucha gente quedó desplazada y mucha gente se murió. Seguro fue una cosa muy terrible, pero el cuento no va sobre eso, ¿no? El cuento va sobre muchos años después, cuando las cosas se han calmado y la vida ha seguido, y de alguna manera en
toda esa cosa, ¿no? Que probablemente fue una tragedia, existe un mundo que a mí me parecía absolutamente hermoso, ¿no? O sea, como, y que tenía imágenes que me gustaban. Entonces, comencé a pensar qué quería decir vivir en esos lugares después qué quería decir después de los problemas, ¿no? Y otra cosa que también para mí fue un punto de quiebre muy importante, todo esto sucedió más o menos a la vez, fue en la primera mexicana que hicimos, que son una serie de pláticas que Gaby y yo con otras 2 escritoras organizamos. En el 2020 organizamos unas que se pueden ver en YouTube. Y en una de las sesiones en la que se hablaba del fin del mundo, creo que fue la primera, bueno, estaba Yasnaya. Y Yasnaya, cuando estábamos hablando del fin del mundo, dijo, a ver, el mundo se ha acabado muchas veces, ¿no? Para mí, o sea, para mi gente, ya se acabó hace 600 años y yo no habría estado aquí, pero aquí estoy, ¿no? Y eso me hizo pensar qué quiere decir que el mundo se acabe, ¿no? Y qué sucede después de ese fin del mundo y cuáles son las posibilidades de lo que se crea después, ¿no? Y cómo se puede ver el fin del mundo. Entonces, por ahí comenzó el cambiar de idea. Comienzo con muchas conversaciones que teníamos Gaby y yo en esa época sobre el hoop punk, este género que no termina de establecerse, pero a mí me gusta que exista como idea, ¿no? De que es un género raro, porque parecería decir, bueno, es un género esperanzador, ¿no? Pero en realidad es un género que dice que en los lugares más oscuros debe de existir algo esperanzador, ¿no? Es importante, ¿no? Decir que Alexandra Rowland, que crea el término, dice que para ella un libro muy hope punk es el cuento de la criada de Margaret Atwood, ¿no? Como que es un ejemplo que todos pensamos una distopía. Ella dice, pero claro, pero el personaje siempre tiene como unas ganas de luchar, ¿no? De ir en hay esperanza dentro del libro, ¿no? De que ella de alguna manera poder escapar de esa situación, de que aunque sea la situación más terrible que podamos imaginar, hay otras opciones, ¿no? Y eso me ha cautivado mucho y pensando en las utopías, pensando en la esperanza, para mí una de las grandes preguntas, no sé si el mundo se ha encontrado con ella, pero para mí una de las grandes preguntas es cómo escribe uno algo esperanzador o algo luminoso, incluso si es en este fin del mundo, que no sea ingenuo, que no sea superficial, ¿no? Que no se trate solamente de esa, ¿no? Buena ondita en el fin del mundo. Y hace algunos años no tengo respuestas, como sigo intentándolo y al final creo que las respuestas que damos a estas preguntas tienen forma de libro, son mucho más largas y son fallidas y son intentos, ¿no? Es como, entonces, bueno, espero que si mi siguiente libro trate de responderla, aunque no creo que lo consiga del todo, pero lo pienso como un primer paso. Para mí todos los libros son un primer paso, es un paso para algo que quiero intentar y el siguiente, ¿no? No tienen que estar completos ni ser el final. Pero bueno, hace unos años, en todo esta cosa, quería platicar que del SPAC, que es es una galería de arte, me pidieron un texto. Ellos tienen un libro que se llama El ABC de SPAC, en el que pidieron artistas y escritores que escribieran textos con letras. Me dijeron, oye, querríamos que escribieras un abecedario, la U, y que escribas de utopía. Y dije, bueno, va. Y me pareció un tema súper gigantesco y me salí por la tangente y en realidad lo que hice fue escribir un instructivo de las cosas que necesitas para, si quieres comenzar a pensar en la utopía, ¿no? Entonces hablo de 6 objetos que necesitas tener y pensar, ¿no? Y voy hablando de distintos pensadores y distintas ideas que yo me encontré al comenzar a pensar en la utopía. Y, y para mí hoy estaba como revisando eso y había muchas ideas de la utopía que me parecieron súper interesantes en ese momento. Una de las cuales era que la utopía no es el método de llegada, es el horizonte, ¿no? Esa idea de que la utopía es algo que está lejos, es inalcanzable, es este no lugar, pero que podemos tener atisbos de ella alrededor. Eso por un lado me interesaba. Me interesaba una definición de distopía que encontré de Cory Doctorow, que decía que la distopía era la violencia brutal que llegaba cuando después de un desastre los vecinos se convencían que lo que tenían que hacer era, en vez de ayudarse y apoyarse, era volverse enemigos. Entonces, esa idea que la distopía no puede tener que ver con sistemas políticos gigantescos, pero que tiene algo que ver, como decía
Edmúndez, ¿no? Esta idea como de la comunidad unos contra otros. Es la idea de que ante las catástrofes y las cosas terribles, la reacción del ser humano va a ser apuñalar al otro y robarle todo lo que tiene y no ayudarlo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando uno escribe no desde esa idea fundamental de que en la catástrofe lo que vamos a hacer es traicionarnos, sino qué pasa si escribes desde en la catástrofe lo que vamos a hacer es ayudarnos? No sé, me parecía una idea que iba en contra de muchas cosas, muy interesante. Sí, que ponía de cabeza cierta idea de que se nos ha vendido de lo que quiere decir, ¿no? Ser seres humanos. Y que incluso en ese futuro en el que decidimos ayudarnos, pues pueden pasar cosas interesantes que narrarse, ¿no? Porque creo que a veces parecería que en esos mundos esperanzadores o estos mundos no va a haber drama y no va a haber otras tragedias, ¿no? Pero me gustaba esa idea de qué pasa si el detonador es ese, si el lugar, si la humanidad toma esa decisión y entonces narra uno, ¿no? Esa ahora otra de los pensamientos que ha comenzado a cambiar la manera en la que he pensado en la distopía. Bueno, creo que es casi como inevitable que cuando escribas sobre posibles utopías estés al mismo tiempo escribiendo sobre distopías, ¿no? Y si pienso en mi propia práctica y las cosas que me han guiado, bueno, por un lado yo he sido siempre lector de novelas políticas, siempre me han encantado novelas políticas y realistas, pues, como pueden ser La Marcha Radetzky de Roth, de Joseph Roth, o puede ser Marguerite Yourcenar con Memorias de Adriano, o puede ser La Guerra del Fin del Mundo de Mario Vargas Llosa, o también, bueno, en el camino ya pasando a lo real maravilloso, El Reino de este Mundo de Carpentier, ¿no? Entonces, en las novelas políticas, entonces hay, por ejemplo, en El Reino de este Mundo, ahí tienes la revuelta de los esclavos haitianos contra la colonia francesa, y tienes ahí algún personaje como Macandal, ¿no? Y que la forma en que está narrada por Carpentier es ese momento en que se inicia, digamos, es casi como el germen de lo real maravilloso, porque cuando este esclavo, el insurrecto, es quemado por las autoridades, pues los franceses cuando miran eso dicen, qué bien, lo matamos. Y los esclavos cuando lo ven comienzan a bailar y dicen, claro, los franceses dicen, estos salvajes, ¿por qué están bailando si acabamos de matar a su líder? Pero es que ellos lo han visto escaparse al cielo, ¿no? Y ha creado el ejemplo, o sea, ha quedado Macandal como el ejemplo de lo que va a ser como para guiar a la gente para la futura liberación del pueblo haitiano. Entonces, no es necesario que en ese momento un personaje o una revolución sea triunfadora para dar un ejemplo a los que van a seguir para continuar con la lucha, porque estas son luchas largas y estamos hablando de el planteamiento que me gustaba de este ciclo que tiene que ver con las ambiguas utopías desde nuestros territorios. Entonces, efectivamente, desde dónde se sitúa la narración. A mí muchas veces me dicen, oye, tu ciencia ficción hay muy poca ciencia, porque pues tampoco quiero hacer un mundo de los Jetsons, ¿no? Hay que pensar en lo que decía también, en lo que decía Andrea, ¿no? Cómo nos llega la tecnología en Latinoamérica, cómo la usamos, las desigualdades, la precariedad, la tecnología que de pronto viene un apagón, que de pronto no hay luz, que de pronto tu computadora es clonada, que de pronto claro, hay obreros en Paraguay o en Argentina armando estas computadoras ensamblándolas con equipos que llegan de Corea o de Japón, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo parto, por ejemplo, en una novela que se llama Iris, parto de una novela que está ambientada en, qué sé yo, en un futuro, en una isla, en un lugar que se llama Iris, pero que básicamente era mi intento de narrar el trauma de la colonización, ¿no? El trauma de la colonización en América, más en un país como Bolivia, porque es una novela en la que este es un lugar, una isla donde hay minas y hay una corporación que está explotando las minas y hay
la gente indígena, la gente del lugar, los iricinos, que en la novela es una historia casi clásica de un intento de rebelión, pensando mucho en el reino de este mundo como ejemplo, para tratar de liberarse de esta corporación que está explotando las minas, ¿no? Por un lado me servía para trabajar todos estos traumas de la colonia que están en nuestro presente, pero también para pensar, ¿no?, en la necesidad de que, pues si estás tratando de, si no te gusta el mundo en el que estás viviendo, pues siempre hay la posibilidad de intentar rebelarte, intentar liberarte, intentar crear otro tipo de comunidad. De pronto, sin querer, o sea, pienso, casi es como el modelo que he seguido en otro par de novelas. Tengo una novela que tiene mucha influencia de la Revolución Mexicana, de una escritora de la Revolución Mexicana como Nelly Campobello, entre estos textos, que en realidad no es novela, pero cartucho, que son textos escritos como fragmentos, como pequeñas viñetas. En la época de la pandemia, pensé que sí era posible reescribir cartucho en clave pandémica, ¿no? En clave pandémica es una novela que se llama Allá afuera hay monstruos, pero también tiene que ver con la idea de un líder que decide que pues si ha llegado una plaga es mejor dejar morir a su pueblo porque la economía tiene que permanecer abierta, y una líder política que sale del pueblo y que decide pensar en otra política de los cuidados, en una necesidad de rebelarse ante esta forma economicista de entender la situación social, para crear una nueva, o intentar crear una nueva sociedad, o intentar crear una nueva política de los cuidados, ¿no? Eso no necesita, vuelvo a insistir, que no es necesario que la revolución sea triunfante, porque eso tampoco vamos a ser ingenuos, pero sí necesitas, por lo menos en el tipo de narrativa utópica, distópica que yo escribo, necesitas tener el deseo de rebelarte ante esa situación de abuso y desigualdad social que estás viviendo, y necesitas también tener un proyecto de intentar crear otro tipo de comunidad. A veces en mis distopías esas formas de crear otra comunidad se han resuelto en como cosas mucho más cerradas, tipo cultos, ¿no? Cultos que a veces son religiosos, que no son necesariamente que se abren a la sociedad, pero esa es una posibilidad, ¿no? De gente que dice, ante la crisis, pues yo prefiero cerrarme en este mundo y vamos a crear un pequeño espacio donde vamos a vivir como una especie de comuna de los años 60 y vamos a crear nuestros propios valores y nuestras propias reglas. Pero ese es un modelo, ¿no? Y el otro decir, bueno, vamos a ver cómo abrimos y expandimos este deseo de cambio a toda la comunidad, ¿no? Y en eso quizás sí creo que es inevitable pensar en la dialéctica distopía-utopía, que no se puede, por lo menos pienso que no se puede narrar una sin incluir la otra. Muchísimas gracias por sus respuestas, que para mí son fascinantes, y estoy segura de que para ustedes también, y que tienen preguntas. Entonces vamos con sus preguntas, por favor. Hola. Mientras piensan en quién va, ahorita te paso el micrófono. Bueno, saludamos a nuestro público que nos está viendo en Guatemala, en Colombia. Tenemos saludos de allá para ustedes. Y Marina Gavito, Gaby te saluda a ti específicamente. Y bueno, tenemos una pregunta de Paula Irupé, que dice, ¿tienen alguna idea o relato sobre cómo será nuestro futuro respecto de los feminismos y los modos de expresar el amor y la amistad? Claro, Gaby tiene que responder esa pregunta. Bueno, para que a Gaby no le dé pena, Gaby tiene un cuento muy premiado que se llama Soñar en el Jardín, que habla sobre eso, sobre cómo, bueno, para mí es cómo lidiaremos en el futuro con lo terrible que es el presente,
No sé si necesariamente cómo se resuelven los feminicidios, pero es en el futuro, cuando tengamos que enfrentarnos a lo que sucedió, y espero no esté sucediendo ya, cómo se lidiará con eso, ¿no? Entonces está ese cuento, Soñarán en el jardín, que se encuentra en internet muy fácilmente. Y no sé, yo creo que de alguna manera uno podría decir que toda mi obra va sobre el amor y la amistad. Y sobre todo Ansibles es sobre qué le pasa a las relaciones cuando hay tecnología, que creo que Ansibles es solo un pasito hacia adelante de la ciencia ficción, porque en realidad mucho de la emocionalidad que tienen esos cuentos, pues habla sobre la manera en la que ahora que, no sé, me gusta a veces, o he pensado cuando he tenido que hablar del libro, que, que para mí en la tecnología, en el avance, el progreso de las comunicaciones, siempre ha habido implícita como una promesa que es, con esta siguiente tecnología, con la carta, con el teléfono, con el celular, ahora sí nos vamos a entender y ahora sí nos vamos a poder creer porque ya no tienes que esperar 15 días para que te responda la persona que quieres, ya está ahí, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Y cómo ese progreso también ha creado nuevos dilemas en la manera en la que nos relacionamos y nuevas ansiedades y nuevos dolores, ¿no? Y nuevos problemas de incomprensión. Entonces, para mí, esa idea de cómo la tecnología y este progreso tecnológico media nuestras interacciones y cómo hemos permitido, no sé si permitido es la palabra, pero cómo hemos dado a la tecnología tanto poder sobre la manera en la que interactuamos entre nosotros, creo que sí, para mí es un tema fascinante y mucho de Ansibles habla de eso. Buenas tardes a todos. Leí Edmundo Paz Soldán, me dio mucho gusto leer La mirada de las plantas, pero estuve buscando mucho la mirada de las plantas. Sí, digo, sí estaban las plantas, pero estaban como en la periferia, o yo lo leía así, porque me pareció un libro, una novela sumamente filosófica, ¿no? Realmente lo que estaba en el centro era el ser humano, ¿no? Ray y el doctor Dunn. Esos fueron como que es una dinámica de liderazgo, pero mal entendido, y de desencuentros, y de que los héroes no son tales. Muy interesante, pero para mí fue una historia sumamente humana y filosófica, ¿no? O sea, hay preguntas hay preguntas que emergen de la lectura sobre todo esta línea que dice que no hay que pensar en lo falso y verdadero, sino en lo probable, le dice Ray al doctor. Y esta idea de lo probable es como una idea constante en la ciencia ficción o también en la literatura de Andrea. Lo que yo estuve leyendo es, por ejemplo, de calculando, recalculando, o sea, es todo el tiempo cálculo de probabilidades, ¿no? Entonces, esto nos lleva a que el mundo del siglo XXI está cambiando su régimen de verdad, como aseveras en la novela, de que ya no hay verdadero y falso, sino qué es lo que va a pasar aquí y qué es lo probable y qué nos indican los algoritmos, ¿no? Entonces, esto me pareció muy bueno. El ambiente de la mirada de las plantas es terrible, ¿no? Es muy distópico, es muy desesperanzador, y la forma en que tratan a los voluntarios y todo esto, ¿no? Pero aquí sigue en el centro la cuestión humana, ¿no? Y como el doctor Dunn y Ryan nunca se van a encontrar, ¿no? Nunca se van a encontrar en un plano humano. O sea que para mí es una novela, pues sí, que nos deja en ese plano filosófico humano. No sé los demás cómo la leyeron, y mucho gusto de conocerte. Gracias. Bueno, muchas gracias. Digamos, digamos, en la historia hay un tema, bueno, tratar de narrar, hacer que los animales o las plantas sean personajes centrales es bastante complicado, más con plantas que con animales. En animales tienes como un abanico, ¿no? Digamos, si piensas, pues, alguien que puede resumir esto sería Horacio Quiroga, que tiene cuentos como Yaguaí, en las que está la historia vista desde afuera del animal,
¿no? El perro ahí está tratando de narrar todo esto de manera muy sensorial. Hay narradores que hacen eso muy bien, como Claudia Ospina en Colombia o Claudia Peña en Bolivia, hasta otros cuentos en que hay más los cuentos de las serpientes donde están más antropomorfizados y son animales que hablan y discuten de todo un poco. Y hoy por hoy, por ejemplo, yo tengo algunas reglas, ¿no?, de escritura, y una de las reglas es tratar de no antropomorfizar ni a los animales ni a las plantas. Pero eso es lo que se hace. Hace poco leí, hay cuentos de Alejandra Camilla en que los perros están hablando muy filosóficamente y se nota que están inspirados por Cervantes y el coloquio de los perros. Hay textos de Irene Solá, ¿no? El de Irene Solá que... como ese Canto yo y la montaña baila, hay un texto narrado por hongos, hay otro texto narrado por una montaña, ¿no?, en la que se antropomorfiza a las plantas, a los animales, a las montañas, y bueno, pues entonces para mí lo difícil en la mirada de las plantas era, ambientando esta historia en el Amazonas, cómo hacer que la planta sea un agente de cambio o que sea un agente activo, pero a la vez no antropomorfizarla, digamos, respetarla desde afuera. Ya te digo, en narrativa se puede hacer todo, pero son algunas reglas propias que yo tengo. Entonces, obviamente al pensar, ¿qué planta me puede servir para tener una función de agente de cambio, de contar una historia? Entonces ahí pensé que, claro, tenía que ser una planta medicinal que fuera una sustancia que sirviera de base para una sustancia alucinógena o lisérgica. Y entonces los personajes, al ingerir la sustancia, la planta medicinal, que en este caso se llama alita del cielo, experimentan cambios que les hacen, digamos, producir, por un lado, como hay en una lectura, tienen como una mirada propia sobre sus propios traumas, ¿no? Están como trabajando sus propios traumas o deseos o ansiedades, sin que la novela diga, no sé, la planta está haciendo esto, digamos, es como el subtexto es que este cambio está siendo producido por el agente reactivo proactivo, mejor dicho, de la planta. Y en una lectura más fantástica, en la que quizás haya sido demasiado sutil, digamos, yo quería conectar esta historia en el Amazonas. El Amazonas, digamos, esta zona del Amazonas boliviano ha sido el grado cero de lo que para mí ha sido uno de los, digamos, abusos más grandes en la historia de un continente donde ha habido muchos abusos, que fue el de la explotación del caucho, ¿no? Esta fue la zona donde estuvieron los grandes agentes, los barones del caucho en Bolivia, la Casa Suárez. Todo eso está muy bien contado en la versión colombiana, en La Vorágine. Ahí está también. Eso es como la gran novela de los abusos del caucho, es La Vorágine, que a mí me sirvió de punto de inspiración. Entonces, hay un momento en que los personajes comienzan a ver imágenes del pasado de la región, del pasado de abusos de la región. Y son varios los personajes, que es como que si tuvieran una especie de sueño compartido o pesadilla compartida de lo que está pasando. Y mi pregunta, lo que estaba en el aire, era, ¿quién produce esas imágenes? ¿Son ellos que apenas han vivido ahí 10 o 20 años en esta región, o estos voluntarios que acaban de llegar? ¿O es el territorio mismo, es la planta misma la que está contando a través de ellos esta historia de abusos? Digamos, sí, en eso sí es una historia con personajes centrales muy reconocible, muy humana, pero en mi lectura o en mi intención era hacer ver cómo la planta podía ser un agente que intervenía en el relato a partir de los efectos que producía en los personajes. Pero bueno, pues sí, puede ser que claro, porque hay una posible lectura que quizás, no sé, yo debía haber sido mucho más explícito, pero por lo menos esa era la idea. Bueno. No, yo creo que también tiene que ver con la suspensión de la credibilidad y que
las personas lectoras de ciencia ficción es como, claro, es la planta la que está provocando todo esto, ¿no? O sea, creo que también hay ahí un hábitus de lectura que es más reconocible en los lectores de género. Esa impresión me da a mí, pero bueno, ustedes dirán, porque ustedes tienen los... Ah, sí. En cada lector y lectora es un mundo. Sí. ¿Quién? Yo quería preguntar Sí, algo, pero ¿me gracias. puedo esperar a la segunda? No, está bien. ¿Sí? ¿De una Sí. vez? Ok. Gracias. Muchas gracias por sus libros. Yo tenía una pregunta muy amplia, pero la voy a reducir para no quitar tiempo. Me parece muy acertado que en los dos libros las emociones sean lo más importante. Bueno, porque es con lo que conectamos como seres humanos, pero creo que hay un juego realmente importante en la emoción, como si fuera no la tecnología, la ciencia, sino la tecnología de las emociones. Entonces, tanto en el libro de Andrea como en el libro de Edmundo, me parece que hay muy claro las consecuencias o los anhelos de los personajes están muy anclados con lo que sienten. Y me parece muy chistoso porque ambos me parecen personas muy cerebrales, en el mejor sentido de la palabra. Entonces, que estén tan interesados en las emociones me parece un camino muy utópico. Pero dentro de estas mismas emociones que están relacionadas a los artefactos y a los sensibles, hay esta otra parte del extractivismo, ¿no? Como que de repente Google va a saber qué vamos a sentir y va a dictar cómo nos vamos a emocionar. Entonces, yo les quiero preguntar a los dos, ¿qué desearían y si pueden hacerlo en sus futuras escrituras, cuentos, novelas, sobre las emociones o qué camino van a seguir hacia el extractivismo y tecnologización de las emociones o el reino de una economía de la emoción por encima del artefacto? Pienso muchas cosas. La primera es que las emociones me intrigan muchísimo, las entiendo no del todo bien y por eso las describo tanto de ellas. Para mí son darme a explorarlas narrativamente es una de las cosas que más me intriga. Que a lo mejor es la respuesta rara, ¿no? En vez de sentirlas, las escribo. Pero cuando yo decía hace rato, ¿no? Esta preocupación que me da, ¿no? De entre la esperanza y la ingenuidad, tiene que ver con que, por ejemplo, leí hace mucho tiempo, antes de que me planteara escribir ciencia ficción, leí un libro, que ahora no recuerdo cómo se llamaba, pero era un libro muy especial creo que me regalaron cuando comencé a estudiar química, que era un libro que no estaba hecho de papel, era como de otro material y hablaba como de la manera en la que el diseño que teníamos que repensar el diseño de las cosas para realmente frente al cambio climático. Y daba un ejemplo como muy básico que se me quedó en la cabeza, que era que se habían dado cuenta, claro, que el jabón no tiene que hacer espuma y que la espuma hace muy mal al medio ambiente, pero que se habían dado cuenta que la gente cuando se bañaba con shampoos que no hacían espuma sentía que no se estaba lavando y entonces que no les gustaba eso. Entonces que desde tener o sea, que ese tipo de cosa, explicar que había que crear shampoos que no hicieran espuma porque son mejores para el medio ambiente y nosotros como que nos faltaba ahí la experiencia de la limpieza, o yo qué sé. Esa fue una cosa que se me quedó muy grabada. Y luego, cuando comencé a escribir ciencia ficción, leí un libro. ¿Cómo se llamaba ese libro? No recuerdo ahora, pero era un libro que hablaba sobre los datos y hablaba de cómo para mí sigue siendo a lo mejor un faro del tipo de, incluso de distopías o de cosas profundas que me gustaría poder presentar en los mundos futuristas que presento, que en ese libro hablaban de cómo teníamos que tener conciencia de que
no íbamos a detener este asunto, de que nuestros datos iban a estar y nuestra ser iba a estar afuera, y todas las maneras terribles en las que eso se podía usar, y todas las maneras en las que nosotros también podíamos usarlo en nuestro propio beneficio, ¿no? Y que como más conciencia y más supiéramos acerca de cómo se usaban nuestros datos, de qué manera, más podían ser datos que nosotros usáramos y menos podían ser datos que fuéramos manipulados, ¿no? Que es una de las cosas. El problema es que ahorita existe una caja negra sobre la que no tenemos nosotros control, ¿no? Y esa idea de poder pensar que esto que ya es tanto como la inteligencia artificial, como muchos tipos de tecnología que somos incapaces de detenerlos, podía haber otra manera de pensarlos y podía haber otra manera, o sea, porque tampoco, y eso es algo que para mí era muy importante en Ansible, sigue siendo muy importante, como alguien que estudió ciencia, para mí era importante que la ciencia y la tecnología no fueran terribles y no fueran el problema. Y a lo mejor también por eso el libro habla tanto de lo humano y los sentimientos, porque para mí el problema es el ser humano. Bueno, o sea, el causante de los problemas es el ser humano, ¿no? Y la tecnología son herramientas que están ahí y que de alguna manera, creo, ese libro lo que a mí me decía era como, es que nosotros tenemos que tomar control y responsabilidad de esas herramientas. Y en el momento en que comencemos a hacer eso, desde nosotros como individualmente hasta como socialmente con medidas gubernamentales, entonces dejan de ser esta gran amenaza incontrolable, ¿no? Yo pensaba que a veces hablamos de la tecnología como si estuviéramos hablando de la naturaleza, ¿no? Como si la tecnología y el que fueran a usar nuestros datos y nos fueran, y alguien se los fuera a robar y luego los fueran a vender en Tepito y quién sabe qué pudiera suceder, como si todo eso fuera algo que es como un huracán, que va a pasarnos por encima, ¿no? Como un temblor y no se puede detener, ¿no? Y en este libro era como, no, es que es algo que es muy humano, es una tecnología que hemos creado nosotros, ¿no? Lleva creo que a lo profundo de los dilemas de la inteligencia artificial o de que la ciencia ficción, el dilema del robot, ¿no? Es algo que nosotros hemos creado, que al no responsabilizarnos por ello, al dejar que suceda en el mundo nada más, pues igual es nuestra propia destrucción. Y para mí, sí, para mí, todas esas cosas son como importantes a la hora de pensar la tecnología, a la hora de escribirla. Y a lo mejor por eso también siempre terminan mis historias tan enfocadas en lo emocional, en esta cosa tan humana, porque para mí es ahí donde está, pues sí, el meollo, sí, la maraña. No sé, quizás añadir una cosita más, pero para no repetir lo que dijo Andrea. El año pasado vi un documental sobre unos hermanos en la India que se dedicaban a recoger como estos, son pájaros de la familia de los pájaros carroñeros, de la familia de los buitres, ahora no me acuerdo exactamente el nombre, pero que por la polución en Nueva Delhi se desorientan y se caen y se chocan con edificios y o sea, están ahí todo el tiempo, puedes encontrarlos ahí o agonizando. Y ellos han creado, o sea, tenían su casa y se iban simplemente, se han dedicado, 3 hermanos se dedicaron a cuidarlos, pues ya todo con donaciones y a cuidar estos animales. Y me hizo recordar una vez que hace 12 años estuve en Nueva Delhi y visité un hospital de aves con este mismo, no venía de dedicado a gente de la religión jainista, ¿no? La religión jainista allá piensa que no cree que todas las criaturas deben ser respetadas, o sea, y a veces llegan a cosas que te parecen exageradas, como que cuando caminan mirando al suelo para no pisar hormigas o no pisar arañas, puede ser respeto a todas las criaturas del universo, incluso, incluso los virus, dice, incluso las no criaturas. Y bueno, sin llegar a esos extremos, sí, a mí lo que me interesa ahora, pues yo hace 10 años más de 10 años escribí un libro muy realista de cuentos que se llama Amores Imperfectos, que son cuentos todos sobre relaciones sentimentales, muchas veces, o sea, entre perversas y no perversas, pero relaciones sentimentales en que la emoción está al centro y es entre humanos y humanos. Y hoy lo que a mí me interesa narrar es justamente cómo los impulsos afectivos pueden dirigirse
no necesariamente a humanos, ¿no? Por ejemplo, estoy escribiendo un cuento sobre cómo un grupo de voluntarios en Bolivia, el gran pájaro simbólico, el ave simbólica de Bolivia es el cóndor andino, que pues creo que quedan 1.400. En Colombia quedan menos de 200, en el Perú no sé cuántos quedan, o sea, es un animal en vías de una ave amenazada de extinción. Y el tema de la extinción tiene que ver con lo que estamos discutiendo y tiene que ver con la forma en que nosotros tratamos nuestro medio ambiente o a todas esas criaturas que no son humanas. Y claro, sin hacer una cosa almibarada, sin hacer una cosa necesariamente utópica, sí, pienso en, y me conmueve, digamos, los efectos o de esa gente que se dedica pues al rescatismo animal, a curar pájaros heridos, y desde ese punto de vista de lo que a mí me conmueve, intento ver cómo se podría narrar esto en medio de este espacio en que sí, esto está narrando algo sobre el desequilibrio en los ecosistemas, y también son historias en las que el humano es parte de la narrativa, pero también me importa ahí cómo estos afectos se despliegan hacia aquello que está en nuestro entorno y que no es humano, ¿no? Pueden ser la planta, pueden ser los animales. Bueno, muchas gracias por sus respuestas. Voy a juntar dos preguntas en una para economizar un poco el tiempo que nos resta de las preguntas que estaban planteadas y que ustedes muy diligentemente contestaron en su hojita. Y sí, me encanta. Y para que demos otro espacio para preguntas de ustedes. Entonces, tiene mucho que ver con esto que planteaba Gamaliel, creo yo, que es esta cuestión de las emociones y para mí, pues el lenguaje, ¿no? Es una manera de adueñarse también de esta posibilidad de emociones que están surgiendo con nuestras circunstancias históricas y que de alguna manera también tienen relación con lo que ocurre en territorios que han sido escenarios de una utopía ajena, ¿no? Latinoamérica, desde digamos, desde que se convirtió en América por el proceso de colonización, fue es un territorio donde se ensayaron utopías que venían de otro lado, no necesariamente de sus propios habitantes. Y entonces, esta manera de como de describir todos estos fenómenos en torno pues a cómo afecta esto, cómo afectan estos procesos la vida de las personas que viven en estos territorios, que vivimos, que los habitamos, pues encuentran en esta clase de literatura un terreno muy fértil para crear lenguaje en torno a esas experiencias, ¿no? Es decir, la pregunta en concreto es, ¿qué papel juega el lenguaje en sus obras? ¿Qué tanto inventan para describir palabras, para describir las experiencias y no únicamente los artefactos, ¿no? Creo que hay una, como alguien mencionó la solastalgia, ¿no? Que es ya lo hemos platicado antes, ¿no? El dolor ante la falta de reconocimiento de los lugares en donde crecimos, el dolor que describe la pérdida, ¿no? De los entornos naturales, etcétera. ¿Qué tanto ustedes son entusiastas de esta invención de las nuevas palabras para nuevas emociones? Y desde luego, bueno, también los juguetes tecnológicos que aparecen van siendo nombrados, que eso lo podemos apreciar mucho en el libro de Andrea justamente, pero también esta reflexión que es más como de fondo y que incluye a la literatura toda, ¿no? ¿Qué función para ustedes cumple el lenguaje, ¿no? En este lidiar con estos entornos distópicos? ¿Qué elementos
de utopía podemos encontrar ahí. Y ahí me gustaría meter también un poco algo que Julia comentaba en nuestro intercambio de mails, que es el humor, ¿no? Y que también el uso del lenguaje, que es algo que Edmundo hace mucho en su literatura, el uso del humor a través del lenguaje y a través de una relación como muy lúdica con el lenguaje, creo que también contiene elementos utópicos. Entonces, bueno, para que elaboren en torno a estas cuestiones. Bueno, yo creo que es fundamental, ¿no? Solo que para cada obra hay un planteamiento diverso, pero creo que el lenguaje es, ¿no? Estamos trabajando con el lenguaje. De hecho, yo tenía, cuando escribí Iris, una novela ambientada en el futuro, decía, esta es una novela donde todo se transforma, donde se transforma la subjetividad, la religión, todo. Y lo único que no estaba transformado era el lenguaje. Y, o sea, estaba escrita en un lenguaje, digamos, en mi español estándar, por decirlo de una manera, un español literario, pero español al fin y todo. Y ahí fue que dije, bueno, tengo que, como no decir comenzar de cero, pero decidí reescribir la novela. Hice varias versiones. Una, por ejemplo, en que una ya era muy loca, sin puntos, comas, sin signos ortográficos, que obviamente no funcionaba. Y luego fui buscando modelos en las que sí se viera el lenguaje intervenido, ¿no? Y claro, con palabras que venían de los lenguajes indígenas en Bolivia, ¿no? Las lenguas indígenas del aymara, del quechua, del guaraní, pero también había palabras del inglés y también, porque pensaba, si eso está ambientando en el futuro, seguramente en el futuro va a haber mucha presencia china en nuestras vidas, ya hay, entonces ya tiene que haber lenguaje, tiene que estar también el chino aquí. Entonces fui creando una especie de esperanto en la forma en que hablaban los personajes, que creo ratos que se me fue la mano, ¿no? Porque pues yo decía, esto es algo recursivo, digamos, pasas las primeras 30 páginas y luego ya las palabras se repiten, ¿no? Es como cuando vas a una ciudad, en cualquier ciudad de Latinoamérica, al principio te chocan los modismos, los coloquialismos, pero después de estar 2 o 3 días allá, comienzas a entender, qué chido, dices, ya entiendo que es qué chido, ¿no? O chale, ¿no? Entonces, pero sí creo que quizás en las primeras páginas creo que se me fue la mano en ese. Y después no he hecho, digamos, algo tan radical como en esa novela, pero sí tengo en cuenta que, por ejemplo, en La mirada de las plantas, si había un paisaje que tenía que ver con el mundo fronterizo, que era justamente lo que me interesaba, tenía que ver cómo podía meter cosas del portugués o el portuñol ¿no? en la lengua, sin necesariamente, pues si no es que necesites saber portugués para entender cómo están hablando los personajes, pero son parte de la forma en que se habla ahí, ¿no? A veces hay ciertos textos que siento que no necesito hacer esa intervención lingüística, pero otros sí. Y como dice Gabriela, pues a veces también cuando tú necesitas nombrar ciertas cosas que no están en el presente y están metidas en tu futuro, y pues tienes que a veces o crear palabras o si no, desempolvar otras palabras que quizás vienen como arcaísmos, ¿no? Son como, al final, el lenguaje tampoco avanza de manera progresiva, no todo es que el futuro, puede ser que de pronto haya palabras del siglo XVIII o construcciones del siglo XIX que se reactiven en el futuro, no es que todo va a cambiar y todo va a ser neologismo, ¿no? También son como, ¿no? Son palabras que vuelven a adquirir un uso a partir de las nuevas situaciones que se van presentando. Cuando pensaba en esta pregunta, pensaba un poco primero en algo de lo que hablaba en el mundo de el problema de nombrar cosas, ¿no? Cuando ya comienzas en el futuro y sabes que la gente no va a poder hablar exactamente igual o las cosas tienen que llamarse de otra forma y cómo haces que ese lenguaje se sienta natural, ¿no? Y no se sienta tampoco como impostado.
Entonces, ahí hay un balance que creo que es bastante complejo, tanto así que a veces es más fácil tomar la tecnología nombrada por otros, ¿no? Que es lo que pasa a veces en Ansibles. Y también pensaba que el lenguaje, que es al final la materia, ¿no? que todo escritor usa, no sé, eso no lo sé, a lo mejor mi relación con la escritura también no tiene mucho tiempo, pero para mí creo que hay una evolución en mi relación con el lenguaje, que cuando comencé a escribir no era algo que me planteara demasiado, era sencillamente es un material como una cosa que tenía que usar si quería escribir. Y conforme he ido avanzando en los libros, como que me encuentro de repente en un momento en el que el lenguaje, el español de todos los días, me causa tantas dudas. Tengo tantas dudas del lenguaje, ya no, o sea, no de inventar palabras, sino del mismo, por qué llamamos las cosas como las llamamos y por qué tenemos términos para separar ciertas cosas, por qué no tenemos términos para otras, ¿no? Como la infalibilidad, como lo imperfecto que es el lenguaje y como es lo único que tenemos, pero en realidad se queda súper corto a la hora de la comunicación. Entonces estoy un poco atorada ahí. Entonces no sé si en este momento me siento con la capacidad de inventar lenguaje y de jugar con el lenguaje, porque a lo mejor estoy en una etapa de duda con él. Ahí es donde está mi relación con él. Pero pensando en esta idea, ¿no? Que creo que espero que algún día evolucione hacia allá, hacia pensar que ya no solo puedo dudar de él, sino que se puede jugar con él y se lo puede subvertir y se puede utilizar de otras maneras. Pensaba también en el humor y en esta pregunta que nos hacía Julia, ¿no? De que alguna vez en las utopías había pues una cierta ironía y que si había espacio para eso. Y yo espero que sí, siempre haya espacio para el humor. Me gustaría saber qué opina Edmundo sobre eso. Pero también me daba cuenta que a primeras hay una parte de lo irónico que a mí, por lo menos, me causa, me hace detenerme en el sentido de que siento que a veces es muy fácil desde lo irónico caer en algo muy cínico y caer ¿no? Al burlarnos de todo, ya no tomar en serio nada, ¿no? Y que al no tomar en serio algo como lo que estamos hablando, ¿no? Estos lugares de utopía y de distopía, pues terminas cayendo totalmente en un mundo, en una visión de mundo muy distópica. Entonces, que no sé todavía cómo se camina esa línea entre sí tener humor y sí poder ser irónico. Creo que una de mis respuestas es que soy irónica en las situaciones y no necesariamente en la construcción del mundo, ¿no? Creo que para hacer ciencia ficción hay que tomarse en serio el mundo que uno construye y no estar subvirtiéndolo, ¿no? Creo que se puede ser meta y se puede ser irónico y se puede jugar, ¿no? Con el lector de otras maneras, pero hay que de alguna manera creerte tú mismo que eso que estás creando existe. Entonces, sí, y pensaba que a lo mejor en todas estas cosas del lenguaje y en la utopía y en esta ya definición que dimos, ¿no? De no lugar, algo que se me había quedado por ahí, que a lo mejor, que no sé si viene al caso, pero tenía ganas de decirlo, que era que es muy singular en esta cosa de la utopía y la distopía, que para que una utopía exista suele tener reglas muy férreas, ¿no? O sea, las utopías funcionan porque tienen muchas reglas que en teoría nos llevan a los lugares correctos, pero como una de las características de la utopía es que no hay cambio, es que está estable, es que ya llegaste ahí, ya nada puede modificarse, porque si no la vamos a volver a echar a perder. O no, pero esa cosa como de que es un espacio futuro en el que ya no hay cambio, creo que también es lo que nos lleva a eso ambiguo de las utopías, ¿no? Y esta misma cosa de la que me parece fascinante, de la que ha hablado Edmundo mucho, ¿no? Esta idea de querer cambiar algo y de ¿no? lo revolucionario, el estar siempre pensando, ¿no? Entonces también como hay un libro que me gusta mucho, que no entiendo del todo, pero que pienso mucho en él, que se llama Cruising Utopia de José Esteban Muñoz, y él habla en la introducción acerca de la utopía y acerca del futuro, y él habla, es un libro sobre todo sobre el pensamiento queer, ¿no? Y también cómo la utopía y lo queer y el futurismo, ¿no? Todo está relacionado, y él decía que para él
la utopía existe en el momento en el que el aquí y el ahora ya no son suficientes, ¿no? Cuando reconocemos que el aquí y el ahora no son suficientes y que tienen que cambiar y que nos planteamos que puede existir algo mejor y que entonces esa utopía siempre es una creación de futuridad, ¿no? Es una promesa de que puede existir algo mejor y que la utopía siempre está en el pasado y en el pasado y en el futuro y nunca en el presente. Y bueno, y por eso supongo que siempre es de ciencia ficción, pero me interesaba esa idea de que, bueno, esa paradoja de la utopía fundamental, ¿no? De que es un lugar que ya no puede tener cambios, pero que de alguna manera alguien en esa utopía podría pensar que la aquí y la ahora no son suficientes y siempre podrían decidir, ¿no? Que para mí está esa ambigüedad ahí, ¿no? A lo mejor es que nunca sabemos qué queremos, pero para mí es eso, ¿no? Es como esa idea de que incluso a lo mejor si consiguiéramos la utopía habría algo en el aquí y el ahora que no es suficiente y habría otra promesa. Muchísimas gracias. ¿Algo que quieras añadir, Ed, antes de irnos con más Sí, preguntas? una cosita que me hizo pensar lo que decía Andrea, y la pregunta de Julia sobre el tema del humor, es que una crítica de las representaciones culturales de la extinción, Úrsula Hayes decía que para narrar la extinción hay como ha habido dos modos narrativos fundamentales, sobre todo la poesía se ocupa mucho de narrar la extinción y dice que los modos narrativos han sido la elegía, ¿no? El lamento, ¿no? También, o sea, elegía la desaparición de las ballenas, eso es casi como obvio, ¿no? Casi como el poeta que va a cantar al mundo que se perdió. Y ella como en modo de desafío preguntaba justamente si es que se podía hacer como género narrativo, si se podía hacer comedia a partir de la extinción, si se podían buscar otras formas narrativas de narrarla, otras formas narrativas para un tema tan delicado como la extinción, porque al final pues también se convierte en esto como en un lugar común, en un cliché, o sea, vamos a poder ponernos a cantar pues sobre cada una de las plantas y animales que está desapareciendo y vamos a tener un montón de elegías y lamentos y está bien, pero ¿cómo se puede también romper esto? Eso es una pregunta que yo me estoy haciendo ahora mismo, no es que tenga la respuesta, me encantaría narrar esto de los cóndores andinos con más humor, he leído las versiones que tengo de este cuento y digo, le falta humor a este cuento, pero me cuesta porque digo, claro, yo mismo reconozco que quizás no tenga distancia y a mí mismo me da pena la situación, entonces digo, ¿cómo hago para salir de esto? Y creo que eso es una pregunta muy interesante, el tema del cómo narrar, cómo incluir el humor u otras formas narrativas que no sean las tradicionales para contar estos temas tan delicados. Y que hay ensayos, por ejemplo, desde el cine, a mí me parece que No mires arriba, que es una comedia sobre la catástrofe climática, que es muy incómoda, ¿no? O sea, creo que ahí vamos haciendo experimentos también en otras disciplinas, pero que tiene, o sea, yo sí me reí y al mismo tiempo lloré y es muy complejo lo que pasa ahí. Muy bien, pues vámonos con sus preguntas, por favor. ¿Quién quiere seguir? Jazmín. Bueno, hola, felicidades por su obra, su trayectoria a ambos. Yo solo quería preguntar, ¿qué creen que es lo que distingue o que destaca a la ciencia ficción escrita en Latinoamérica para esas personas que todavía piensan que aquí no se escribe ciencia ficción o para quienes niegan que en América Latina se escribe ciencia ficción o ciencia ficción de calidad? ¿Por qué voltear a verla? ¿Cuál creen que es el aporte que están haciendo nuestros países a este género? Es una pregunta que yo también me hago. Y tengo esbozos de respuestas. Quiero llamarlos así. Creo que, o sea, para mí es una pregunta muy importante y que he llegado a la conclusión que nunca voy a saber responder, pero es muy importante para mí recordarla y regresar a ella, ¿no? Pensar qué hace que mi literatura sea mexicana, ¿no? ¿Qué es lo fundamental mexicano en mi literatura, ¿no? Y esa es una de las razones por las que terminé estudiando a Japón, en un círculo muy raro y muy extraño. Me parecía que ir al otro lado del mundo me iba a dar esa respuesta. No la dio, pero aprendí mucho en el proceso. Pero lo cierto es que para mí hay algo de esa pregunta que me hago todo el mismo tiempo sobre mi propia literatura que también está ahí, ¿no? O sea, creo que
es innegable y fundamental que la ciencia ficción que se haga en Latinoamérica va a ser particular, porque las condiciones latinoamericanas son muy particulares, ¿no? Y de la misma manera en la que se ha formado un género como el afrofuturismo, que tiene sus problemas, pensando porque casi todos se escriben en Estados Unidos y no en África, es un género importante que habla, ¿no? Cómo hay una experiencia en otro continente que pueden pensar el futuro de otra manera, ¿no? Y creo que también en Asia se está pensando, o sea, la ciencia ficción que se está haciendo en Asia también tiene otra manera de pensar el futuro. Para mí eso concluye que tiene que haber otra manera de pensar el futuro desde aquí, desde un continente que se ha visto que tiene un montón de procesos históricos que por un lado son muy similares y por otro lado han creado países muy distintos entre sí, pero que comparten un idioma, comparten una herida muy fundamental. Entonces, y creo que es una pregunta que se está haciendo mucha gente. Creo que sé que le ha pasado a Gaby, no sé si le ha pasado al mundo, que hay mucha gente en la academia que llega y pregunta, ¿no? Como ustedes creen que hay futurismo latinoamericano, ¿no? Y para mí sí, para mí tiene que ver, sí, a lo mejor con esa herida fundamental de que para que exista este mundo en el que vivimos, hubo un fin del mundo. Y que desde ahí comenzamos, ¿no? Nosotros comenzamos a narrarnos y a entendernos desde un quiebre y desde un principio y un fin. Creo que también tiene algo que ver, que viene de esto mismo, la manera en la que la manera en la que hay como otro tipo de pensamiento en esta región, otra manera de entender el mundo que ha sido soterrada y que parecería ir en contra, ¿no? Un poco lo que decía el mundo cuando uno escribe ciencia ficción pero no habla de ciencia, ¿no? Como esta otra manera de pensar el mundo. Y para mí lo interesante es que esas dos convivan, ¿no? Que convivan todo el tiempo. ¿Y qué quiere decir estar siempre en el borde de dos tipos de pensamiento? Creo que hay algo de eso también en la manera en la que se hace ciencia ficción en Latinoamérica. Y creo que también hay algo interesante, a lo mejor un poco de lo que hablaba, ¿no? Creo que hay algunas cosas que se dan en todo el mundo y es interesante ver cómo se dan aquí, ¿no? Estas diferencias en las clases sociales, la manera en la que el cambio climático afecta a las distintas zonas de esta región. Creo que aunque son cosas que le están sucediendo a todo el mundo, hay una manera, ¿no? De actuar político y social muy específica aquí, y todo eso, la literatura sale de ahí, ¿no? Hay que recordar, claro, que la ciencia ficción escribe sobre el presente. Por mucho que estemos todo el tiempo hablando del futuro, es imposible desligarte del país del que vienes, de la región que vienes y de las cosas que te conmueven o que te parecen terribles de esa región, ¿no? Y que de alguna manera toda ciencia ficción latinoamericana va a estar en conversación con eso. Entonces, pues que no hay forma de que no exista o que no sea buena, pero es un poco el esbozo. Bueno, poco puedo añadir a esa respuesta tan impecable de Andrea. Hace un par de semanas justo estaba hablando en un congreso de estudios amazónicos sobre el futurismo amazónico. También un escritor chileno hablaba hace tiempo del ciberchamanismo, de la forma en que pues, la ciencia ficción latinoamericana se mezclaba o se trataba de representar diferentes culturas, desde la forma en que coexistían incómodamente muchas veces, tanto culturas ancestrales como ¿no? Toda la influencia que viene de afuera en América Latina y cómo esa fusión producía, ¿no? Un tipo de representación muy, muy peculiar. Lo mismo la cuestión del tema de la tecnología, ¿no? No es lo mismo escribir ciencia ficción cuando tienes como, digamos, vienes de un país en el que tú eres más que nada productor de ciencia y tecnología. No es lo mismo que ser parte de un país que más que nada ha recibido, es receptor de tecnología y es parte de estos intercambios desiguales, asimétricos, no solamente en relaciones geopolíticas con otros países del mundo, sino también en la forma en que, como había mencionado antes Andrea, cómo eso produce o exacerba las desigualdades en nuestros países, ¿no? Creo que cuando narras, estás hablando de un tema tan delicado como el impacto, las formas en que la tecnología se usa en nuestros países, pues siempre tienes que
tener en cuenta, ¿no? O sea, el lugar de posicionamiento desde dónde estás narrando, desde dónde se están moviendo tus personajes. Habiendo dicho esto, puede sonar algo que quizás puede ser, no digo si es contradictorio, pero justamente hace un par de semanas en un debate también en la universidad en la que yo estudio sobre el futuro de los estudios latinoamericanos, un tema que salió era ese de cómo a nosotros como latinoamericanos siempre se nos pide dar cuenta de nuestra latinoamericanidad, ¿no? Y por ejemplo, bueno, ya Borges el escritor argentino y la tradición, y hace 70 años decía que, ¿no? Que teníamos derecho a aspirar a todas las tradiciones y a ser escritores universales, que los escritores universales, a los norteamericanos nunca se les pide, pero ¿cómo es tu relación con la tecnología, no? Cuando son escritores de ciencia ficción, asumen que están escribiendo desde algo que te dicen, I don't care, o no digo, no es que no, sino que nunca, o sea, está asumido desde su lugar, desde donde hablan, y yo entiendo que el lugar desde el que hablamos hace que esas preguntas sobre cómo hacer ciencia ficción desde Latinoamérica aparezcan, pero quizás mi utopía personal es que algún rato, simplemente así como, ¿no? Se vea que tenemos... no tenemos el mismo derecho y que esa pregunta ni siquiera ya debería ser planteada, ¿no? Es lo mismo que ¿por qué existe un premio Sor Juana para escritoras mujeres, ¿no? Debería haber un momento en que ya ese premio se ha consolidado tanto, o el lugar de la escritora mujer se ha consolidado tanto en la sociedad que ya no es necesario crear premios solo para mujeres. Pero esos son como pequeñas utopías que sé que todavía hay que batallar. Bueno, dado que tenemos poco tiempo, voy a ser bien específica. Pues creo que es una pregunta, bueno, a mí me surgió cuando lo dijiste. Gracias a los dos por sus libros. Andrea Chapela, ¿cuáles son los hits de Ansibles? A ver, el gran hit de Como quiero llover, lo que pasa es que yo no lo sabía. Pero bueno, en ese momento yo creo que el mejor cuento que he escrito es La persona que busca no está disponible, que extrañamente es uno de los primeros cuentos del libro. Pero para mí, y a lo mejor, o sea, para mí fue el cuento con el que entendí que iba a ser Ansibles, y creo que es un cuento que no, o sea, no sé si he llegado a escribir algo que funcione como ese cuento de todas las maneras que creo que funciona. Entonces, para mí, ese cuento era por eso es el penúltimo. El primer cuento también para mí era, por otras razones, no sé si era un gran hit, pero me parecía que daba desde muy al comienzo del libro, decía, esto es ciencia ficción mexicana y vamos hacia adelante, ¿no? Y si entras, y si no, bueno, puedes dejar el libro. Y sabía, o sea, para mí era un poco, o sea, cuando pensé el arreglo era como, claro, vamos a darles eso, que es este libro, luego otros hits, que es Ahora lo sientes, que eso también el mundo me ha dicho que es un hit porque es el cuento que más versiones ha tenido, ¿no? Ha aparecido en más libros. Y luego, no sabía si era un hit, pero para mí era algo muy importante, es el cuento con el que cierra el libro. Pero tiene otras razones. No sé, siempre pensé que era un cuento muy raro, pero al final, claro, es un cuento en el que yo era personaje, entonces... Pero claro, Como quiero llover está en medio, y por otras razones, pero yo sí, no sé, todavía pienso mucho en eso, lo pienso, sí. Pero me gusta la idea de que la experiencia lectora me haga ver mi libro de otra manera y a lo mejor abra nuevas preguntas en mi literatura. Creo que eso habla bien, por lo menos de la relación que he tenido con los lectores. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos el 26 de octubre. Vamos a tener precisamente a Maximiliano Barrientos, que fue uno de los escritores que mencionó Edmundo, y a Rodrigo Bastidas, editor de Vestigio, para hablar de la nueva rareza latinoamericana, o como se le ha llamado, incluso aquí dentro de la cátedra, New Weird latinoamericano. Pues muchas gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos, por leer
se nota de inmediato cuando traen las lecturas hechas, porque todas las preguntas van por otro lado, tienen una profundidad que siempre agradecemos, porque no se trata de venir a aplastarnos a oír, a ver de qué están hablando y entiendo una cuarta parte, sino que habiendo leído, como ustedes mismos pueden dar fe, pues aprovechamos, nos surgen otras cosas, se nos apuntan otras puertas y ventanas para abrir. Así que muchas gracias siempre por estar pues como al pie del cañón. Estas actividades son para eso, justamente para que se lea y para que disparen y detonen otras posibilidades de trabajos escolares, de tesis, de escritura misma, en fin. Muchas gracias, Andrea, qué rico escucharte. Y con todo lo que dices, no, pues es que yo creo que no lo logré y no tengo ni idea, y un esbozo, es de una solidez y de una densidad en la acepción más positiva de la palabra, tu discurso, que de verdad se agradece. Edmundo, gracias por aportar esta visión como muy amplia, muy vasta, muy rica de lo que es la literatura latinoamericana. Y muchas gracias, Gaby, por tu moderación, por tus preguntas, por tu reflexión, porque siempre estás ahí como viendo cómo, por dónde, de qué manera articular todo esto. Y yo nada más añadiría una de estas últimas preguntas sobre qué distingue la ciencia ficción latinoamericana. Además de lo que ya señalaron, pues también tenemos una historia que es muy distinta, desde golpes de Estado hasta una serie de condiciones geopolíticas que han marcado nuestra historia y, por supuesto, siguen marcando nuestra escritura. Entonces, hay elementos, creo, también de este tipo que aparecen en la ciencia ficción latinoamericana que no necesariamente están presentes en la ciencia ficción que se hace, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, donde hay otras condiciones, ¿no? Bueno, muchas gracias. Nos vemos el 26. Carla, como siempre, muchas gracias. Gracias a quienes nos siguieron a través de redes desde Guatemala, desde Honduras, desde no sé cuántos países. Gracias. Y pues nos vemos el 26 en la penúltima sesión con Maximiliano Barrientos y Rodrigo Bastidas, la nueva rareza latinoamericana. Muchas gracias.